poderosa palabra del Señor en Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Dice la palabra del Señor: a la gloria de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oídme, costas, atiendan, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Me hizo como saeta aguda, en su aljaba me guardó. Me dijo: tú eres mi siervo, a quien me gloriaré. Lo leo en la versión ahora, más común que usted y yo leemos, que es en la Reina Valera. En la versión Reina Valera lo dice de esta forma: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré, porque en ti me gloriaré. Habla, Señor, por tu palabra. Profecía dada hace miles de años, Señor. Y yo pido, Jehová, que esta profecía entendamos que está vigente y que no ha caducado. Estamos en tu propósito, Señor. Ayúdame, Señor, y habla a mi vida, como habla también a cada vida aquí, Señor. En tu dulce y santo nombre, mi Dios, yo he orado. Amén. Y amén. Es que lo que Dios habla se concreta. Lo que Dios anuncia se realiza. Entre tantas profecías dadas por profetas, cuando hablamos de la palabra profeta, los profetas ejercían una función extraña. Sabemos por historia de Israel que si usted era descendiente de la tribu de Leví, siendo varón, a usted le iba a tocar en su vida ser sacerdote, porque era hereditario. Esa tribu de Leví era hereditaria. No toda tribu entonces pertenecía. Usted era descendiente de la tribu de Benjamín, de Dan. No le tocaba y no podía participar de ser profeta. Y al ser entonces una profesión hermosa pero hereditaria, vemos que a través de la Biblia, en diferentes episodios, por periodos, siglos y diferentes reinados, se convirtió como en una profesión donde se compró hablar entonces y ejercer la labor que quería hacer el hombre. Y cuando el sacerdocio se corrompió, cuando hubo anarquía en el gobierno de Dios, cuando empezó entonces a declinar ese oficio y dejó de ser puro y diáfano, Dios entonces llamó y señaló a profetas señalados por Él para hablar de parte de Dios lo que Dios quería que escuchara el pueblo, le gustara o no le gustara al pueblo. De ahí viene la palabra Nabí, vidente, boca de Jehová. Y ser profeta era una función extraña, era complicada. Con sus vidas aún pagaban el precio del anuncio que daban. Los profetas no eran bien estimados, vivían aparte,
a solas. No eran bien recibidos. Ser sacerdote era símbolo de que te hacían reverencia, te guardaban respeto, entendían que usted vivía en el Espíritu. Ser sacerdote era siempre primera clase, era respeto. Te ganabas el favor del pueblo, pero ser profeta, señores, costaba mucho el ser profeta. Vivían apartes, vivían solos, enajenados. No eran bien recibidos y comprendidos la función de profeta. El profeta aparecía y hacía su función para con el pueblo cuando los sacerdotes ya no hacían lo que tenían que hacer. El sacerdote entonces lo hacía, era la conciencia del pueblo. Usted ve en momentos dados que aun cuando Dios hablaba por medio del profeta, hacían concientizar a Israel, aplaudían lo bueno pero señalaban lo malo. Eran los atalayas, eran los vigías del pueblo, porque no se compraban con el favor del hombre. Hay momentos dados donde reyes, al saber que había un profeta de Dios que allí había hablado, le mandaban a traer, tráigame ese profeta de Dios que quiero que me hable de parte de Dios. Se ve en varios episodios. Y usted ve que cuando venía el rey y lo traía, dígame mi rey, sí, me dice que tú eres el profeta y quiero que hables de parte de Dios. Y cuando ese profeta, de verdad usted quiere que yo hable de parte de Dios, entraba en ese trance y hablaba a Dios, mira centella, dice Jehová que te conviertas. Así era, y lo estoy diciendo en palabras puertorriqueñas. Arrepentidos, y de Jehová que te vuelvas a Él y a todo el pueblo que lo tienes corrompido. Tú no querías que Dios hablara, pues Dios habló. Era así. Usted le pregunta a Jeremías, 42 años sin ver una vida convertirse. 42 años, donde él hablaba de parte de Dios y por decirlo así le sacaban la lengua, cállate palabrero, cállate baboso. Los mismos de Ananot y en su tierra Israel lo injuriaban, lo ridiculizaban. Su compromiso con Dios le costó mucho, no se vendió por nada. Nabucodonosor le quiso ofrecer una casa en Encantada, sí, y un apartamento en Isla Verde. Vente con los míos, deja ese cautiverio tuyo, vente con los míos. Y él dijo, no, yo no voy a desvestir a los míos. A mí se me dio un anuncio y yo me quedo con mi pueblo anunciando lo que Dios me ha dado. Eso es ser de una sola pieza. Anunció la idolatría. Anunciaba a Israel, dejen los ídolos, cuidado, por ahí viene Israel, viene Babilonia, atiendan a Dios, aleluya. Obedezcan al Dios del cielo, señores. Y ese precio le costó caer en una cisterna. Y una cisterna medía a casi 30 metros de profundidad. Y 30 metros son muchos pies, posiblemente casi unos 70 pies de profundidad. Anunciar la palabra de Dios le costó caer en el cepo caldeo. Y el cepo caldeo no era como el cepo romano. El cepo caldeo era un cepo donde te paralizaban los pies y te paraban en contra del movimiento de tus pantorrillas para entonces aprisionarte las manos y luego el cuello, con la intención de que tu columna vertebral, que es recta, cogiera orbe y te encorvaras. Largos días aprisionado. ¿Cómo y por qué? ¿Cuál fue su delito? Anunciar el anuncio y la palabra de Dios. Pero anunciar y pregonar la palabra de Dios le costó a Jeremías caer en la mazmorra. Y la mazmorra no era un cuarto con rejas.